En este video, vamos a descubrir algunas de las mentiras históricas más populares que hemos aprendido a lo largo de los años. A menudo, lo que pensamos saber sobre el pasado está basado en creencias equivocadas o malas interpretaciones. Acompáñanos mientras desmentimos estos mitos y te revelamos la verdadera historia detrás de ellos. Prepárate para sorprenderte con cómo la realidad es mucho más fascinante que lo que se nos ha contado. Número 1. ¿Es posible descubrir un continente que ya estaba habitado por millones de personas con culturas avanzadas? Durante siglos, hemos escuchado que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Pero esta idea está lejos de ser cierta. La creencia de que Colón fue el primero en llegar al continente surge de una visión eurocéntrica que priorizó su expedición como un hito histórico, ignorando que América ya tenía sociedades organizadas con grandes ciudades, conocimientos científicos y complejas estructuras políticas. Además, mucho antes que Colón, los vikingos, liderados por Leif Erikson, llegaron a América cerca del año 1000, estableciendo asentamientos en lo que hoy es Canadá. Sin embargo, su presencia no tuvo el impacto duradero que sí tuvo la colonización europea posterior. En realidad, la llegada de Colón no representó un descubrimiento, sino el inicio de un proceso de conquista y colonización que cambiaría el destino del continente. Las civilizaciones precolombinas, como los mayas, aztecas e incas, dejaron un legado impresionante que desmiente el mito de que América era un mundo nuevo, vacío y esperando ser descubierto. Número 2. ¿La gravedad realmente nació cuando una manzana cayó sobre la cabeza de Newton? Esta imagen, tan famosa como simple, se ha contado por generaciones, pero ¿es realmente un hecho histórico o solo un mito diseñado para simplificar la ciencia? La historia de Newton y la manzana fue popularizada por Voltaire y otros contemporáneos, pero la realidad es diferente. Aunque Newton sí mencionó que observar una manzana caer lo llevó a reflexionar sobre la gravedad, nunca afirmó que le golpeara la cabeza, ni que este evento fuera el detonante directo de su teoría. Esta versión exagerada simplifica un proceso que en realidad tomó años de estudio, observación y razonamiento matemático. Newton no descubrió la gravedad en un instante de iluminación, sino que desarrolló su teoría a partir de preguntas profundas sobre el movimiento de los cuerpos celestes y la caída de los objetos en la Tierra. Su obra, Principia Mathematica, revolucionó la física y sentó las bases de la mecánica clásica. La historia de la manzana es más una metáfora que una verdad literal, creada para hacer más accesible su descubrimiento. Pero la realidad es mucho más fascinante. Fue el resultado de una mente brillante que transformó para siempre nuestra comprensión del universo. Número 3. Cuando piensas en Cleopatra, imaginas a una reina egipcia en todo el sentido de la palabra. Con su icónica imagen de faraona, su conexión con dioses egipcios y su papel central en la historia de Egipto, es fácil creer que pertenecía a esta civilización por derecho propio. Sin embargo, sus orígenes son muy distintos de lo que podríamos imaginar. La idea de que Cleopatra era egipcia proviene de su papel como última gobernante del antiguo Egipto, pero en realidad pertenecía a la dinastía Ptolemaica, de origen macedonio, griego. Su familia descendía de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno, quien tomó el control de Egipto tras la muerte del conquistador. Durante casi 3 siglos, los Ptolomeos gobernaron Egipto como una élite extranjera, manteniendo su idioma, costumbres helénicas y una política de matrimonios endogámicos para preservar su linaje griego. A diferencia de sus antecesores, Cleopatra fue la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio y en asumir símbolos tradicionales de faraón. Se proclamó encarnación de la diosa Isis, utilizó vestimentas y rituales egipcios, y fortaleció su relación con el pueblo como ningún otro Ptolomeo. Su estrategia no solo le permitió consolidar su poder en Egipto, sino también proyectarse como una líder capaz de mediar entre Oriente y Occidente, en un momento crucial de la historia. Aunque su linaje era extranjero, su identidad política y cultural se convirtió en un símbolo de la fusión entre la herencia griega y el espíritu egipcio. Número 4. ¿Qué pensarías si te dijeran que la Torre de Pisa fue diseñada para inclinarse? Su apariencia única ha llevado a muchos a creer que esta inclinación fue planeada desde el principio, como una característica arquitectónica innovadora. Sin embargo, esta idea es completamente errónea.
La Torre de Pisa es conocida en todo el mundo por su peculiar inclinación, y con el tiempo, el mito de que fue construida así, intencionalmente, se ha difundido. La realidad es muy distinta. Su inclinación fue un accidente causado por problemas en los cimientos. La torre comenzó a inclinarse poco después de iniciar su construcción, en el siglo XII, debido a que el suelo blando y arcilloso, en el que se asentaba, no pudo soportar su peso. Los arquitectos de la época no previeron este problema, y conforme avanzaban las obras, la estructura continuó inclinándose lentamente. Durante siglos, se intentaron múltiples soluciones para corregir la inclinación, incluyendo la adición de contrapesos y ajustes en la estructura superior, pero ninguna logró revertir completamente el problema. A finales del siglo XX, se realizaron trabajos de restauración para estabilizar la torre y evitar su colapso, logrando reducir su inclinación en varios grados. A pesar de estos esfuerzos, la Torre de Pisa sigue siendo una de las construcciones más emblemáticas del mundo, pero su distintiva inclinación no fue fruto de un diseño intencional, sino de un error en la elección del terreno. Número 5. ¿Has escuchado que la Inquisición mató a millones de personas? Esta cifra se repite constantemente y ha alimentado la idea de que la Inquisición fue una de las instituciones más letales de la historia. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Si bien la Inquisición fue un tribunal eclesiástico con procesos brutales y condenas injustas, la idea de que ejecutó a millones de personas es una exageración histórica. Esta cifra inflada proviene, en gran parte, de narrativas creadas siglos después, en especial por opositores de la Iglesia, que querían resaltar su papel represivo. La falta de documentación precisa y la propagación de historias sin evidencia contribuyeron a distorsionar la realidad. En verdad, la Inquisición no funcionaba como un organismo de exterminio masivo, sino como un tribunal religioso que buscaba identificar y castigar herejías dentro del cristianismo. Si bien aplicaba torturas y castigos severos, las investigaciones modernas indican que el número de ejecuciones en sus distintos periodos y regiones no superó los 5.000 o 6.000 condenados. En total, una cifra muy inferior a la creencia popular. Además, en la mayoría de los casos, la Inquisición prefería imponer castigos menores, como penitencias o confiscación de bienes, antes que la pena de muerte. Esto no significa que su existencia fuera justificable, pero sí que su impacto ha sido sobredimensionado con el tiempo. A lo largo de la historia, muchas ideas erróneas han perdurado y moldeado nuestra comprensión del pasado. Desmentir estos mitos nos permite ver la historia desde una perspectiva más clara y enriquecedora. La verdad detrás de estos relatos es mucho más compleja y fascinante de lo que podríamos imaginar. Gracias por ver el video. No olvides darle like, suscribirte y quedarte para el próximo contenido.